En esta parte de la unidad número 3 vamos a estudiar las leyes que describen el comportamiento de las sustancias cuando éstas se encuentran en estado gaseoso. En la naturaleza y en condiciones normales existen 3 estados de agregación posibles para las sustancias: el estado sólido, el estado líquido y el estado gaseoso. En un sólido, las moléculas se caracterizan porque tienen fuerzas de cohesión que son muy intensas. Hay una gran interacción intermolecular. Esas fuerzas de cohesión tan intensas hacen que las moléculas estén prácticamente inmóviles en un sólido. Por lo tanto, el movimiento molecular está muy restringido. Además, los sólidos tienen forma y volumen que son propios. En el caso de los líquidos, si bien existen fuerzas de cohesión, estas son más débiles, son menos intensas que en el caso de los sólidos. El movimiento molecular está menos restringido. Los líquidos se caracterizan porque tienen un volumen propio, sin embargo, adquieren la forma del recipiente que los contiene. Por su parte, en el caso de los gases, hay una baja interacción intermolecular. Las fuerzas de cohesión entre las moléculas son prácticamente nulas. Por lo tanto, hay un movimiento molecular no restringido. Las moléculas de los gases pueden moverse libremente y no tienen ni estructura ni tampoco volumen propios, sino que adquieren tanto la forma como el volumen del recipiente que los contiene. Como les decía al inicio de la presentación, nosotros vamos a estudiar en esta unidad leyes que describen el comportamiento de las moléculas en estado gaseoso. Para ello, primero vamos a definir un modelo de gas que va a cumplir con esas leyes. Este modelo se denomina modelo de gas ideal. ¿Cuáles son las características que presenta este gas ideal? Una de ellas es que las partículas se mueven de forma continua, rápida y al azar, en línea recta y en todas las direcciones. El movimiento de las moléculas del gas se puede asimilar con el de las bolas de una mesa de billar, que rebotan tanto en los bordes como entre ellas. Estos bordes estarían representando a las paredes del recipiente que contiene al gas, es decir, las moléculas del gas van a chocar entre ellas y también van a chocar con las paredes del recipiente que las contiene. Otra característica es que las moléculas de este gas ideal son extremadamente pequeñas y las distancias que hay entre ellas son muy grandes. La mayor parte de una muestra gaseosa es en realidad de espacio vacío. Por ejemplo, un mol de agua líquida, 18 gramos de agua líquida en estado líquido, ocupa un volumen de 18 mililitros. Cuando ese mol pasa a fase gaseosa en su punto de ebullición, por ejemplo a 100 grados centígrados, el volumen, cuando la sustancia agua cambia de líquido a vapor a fase gaseosa, ese volumen se transforma de 18 mililitros a 30.600 mililitros. Es decir, que el volumen aumenta en un factor de 1700. Como el volumen ha aumentado tanto, las moléculas tienen que estar muy separadas unas de otras. Una tercera característica es que las fuerzas gravitatorias y las fuerzas de atracción entre las partículas de un gas resultan insignificantes. Las moléculas del gas están separadas, como hemos visto, por distancias que son muy grandes y además se mueven con mucha rapidez. Esto hace que las fuerzas de atracción
no ejercen efecto. Además, el efecto de la gravedad también es pequeño. Por lo tanto, las moléculas se mueven de arriba a abajo y hacia los lados en el recipiente. A diferencia de los líquidos y de los sólidos, en el caso de los gases, las moléculas no caen al fondo del recipiente. De hecho, cualquier recipiente que contenga un gas está lleno en su totalidad. Sin embargo, tenemos que entender el significado en este caso de la palabra lleno. No significa que las moléculas del gas estén empaquetadas de forma compacta en el recipiente, sino que las moléculas están distribuidas en la totalidad del volumen del recipiente que contiene ese gas. Otra característica muy importante es la que describe lo que ocurre cuando las moléculas del gas chocan entre sí o con las paredes del recipiente que las contiene. Los choques que tienen lugar, tanto entre ellas como con las paredes, son choques que se denominan elásticos. ¿Esto qué significa? Que cuando chocan no se pierde nada de energía. De hecho, lo que puede ocurrir es que cuando una molécula, representada en este caso, las moléculas están representadas por las bolas de billar, cuando chocan, puede ocurrir que se transfiera la energía de una molécula a otra, pero no se pierde. Eso implica que los choques sean elásticos. Y finalmente, la última característica está asociada a la energía cinética, a la energía de movimiento que tienen estas moléculas, y que de acuerdo a esta descripción de modelo de gas, recuerden que este es un modelo de gas ideal, esa energía cinética media va a ser la misma en todos los gases y va a depender únicamente de la temperatura absoluta, es decir, de la temperatura en Kelvin a la cual se encuentre la muestra gaseosa.